la neurología de la empatía. Ayer leímos lo que es la empatía. Entonces hoy dice la neurología de la empatía. ¿Cómo suele suceder en el campo de la neurología? Los informes sobre casos extraños o pocos frecuentes proporcionan claves muy importantes para asentar los fundamentos cerebrales de la empatía. Un informe de 1975, por ejemplo, revisaba varios casos de pacientes que habían sufrido lesiones en la región derecha del lóbulo frontal y que presentaban la curiosa diferencia de ser incapaces de captar el mensaje emocional contenido en los tonos de voz, aunque sí que eran capaces de comprender perfectamente el significado de las palabras. Para ellos, no existía ninguna diferencia entre un gracias sarcástico, neutral o sincero. Otro informe público en 1979, por el contrario, hablaba de pacientes con lesiones en regiones distintas del hemisferio cerebral derecho, que manifestaban otro tipo de deficiencias en la percepción de las emociones. En este caso, se trataba de pacientes incapaces de expresar sus propias emociones a través del tono de voz o del gesto. Sabían lo que sentían, pero eran simplemente incapaces de comunicarlo. Según apuntan los investigadores, las regiones corticales del cerebro están estrechamente ligadas al funcionamiento del sistema límbico, ¿no? Recuerden que el sistema límbico también tiene que ver con las emociones. Bien, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Mónica, el Chanito, ¿sí? Bienvenidos. Mari, ¿qué tal? Buenos días. Ciro, Nido, buenos días. Lucio, muy buenos días. Entonces estamos leyendo este libro de inteligencia emocional, ¿ya? El tema de hoy es la neurología de la empatía. Bien, continuando aquí, dice, estos estudios sirvieron de base para un artículo pionero crítico por Leslie Broder, psiquiatra del Instituto Tecnológico de California, que versaba sobre la biología de la empatía. Su revisión de los diferentes hallazgos neurológicos y los estudios comparativos realizados sobre animales le llevó a sugerir que la amígdala y sus conexiones con el área visual del córtex constituyen el asiento cerebral de la empatía. La mayor parte de la investigación neurológica llevada a cabo en este sentido ha sido realizada con animales, especialmente primates. El hecho de que los primates sean capaces de experimentar la empatía o prefiere llamarla Broder, la comunicación emocional, resulta evidente no solo a partir de estudios más o menos anecdóticos, sino también sus investigaciones como la que reseñamos a continuación. En este experimento se adiestró a varios monos, dice, a varios monos resus a emitir una respuesta anticipada de temor ante un determinado sonido, sometiéndoles a una descarga eléctrica. Inmediatamente después de escucharlo, los monos tenían que aprender a evitar la descarga, empujando una palanca cada vez que oían el sonido. Luego, un momento, bien, dice, luego se dispuso a los simios por parejas en jaulas separadas, cuya única comunicación posible era a través de un circuito cerrado de televisión,
que solo les permitía ver una imagen del rostro de su compañero. De este modo, cada vez que uno de los monos escuchaba el sonido que anticipaba la descarga, su cara reflejaba el miedo y en el momento en que el otro mono veía ese semblante, evitaba la descarga, empujando la palanca. Todo un acto de empatía, por no decir altruismo, por no decir de altruismo. Una vez que se comprobó que los primates son capaces de leer las emociones en el rostro de su semejante, los investigadores introdujeron largos y finos electrodos en sus cerebros para detectar al menos indicio de actividad de determinadas neuronas. Los electrodos insertados en las neuronas del córtex visual y de la amígdala mostraban que cuando un mono veía el rostro del otro, la información afectaba, en primer lugar, a las neuronas del córtex visual y posteriormente a las de la amígdala. Este es el camino normal que sigue la información emocionalmente más relevante. Pero el descubrimiento más sorprendente de esta investigación fue la identificación de determinadas neuronas del córtex visual que únicamente parecen activarse en respuesta a la expresión facial o gestos concretos, como una boca amenazadoramente abierta, una mueca de miedo o inclinación de sumisión. Y estas neuronas son distintas a aquellas otras situadas en la misma zona, que permiten el reconocimiento de los rostros familiares. Esto podría significar que el cerebro es un instrumento diseñado para reaccionar ante expresiones emocionales concretas. O, dicho de otro modo, que la empatía es un imponderable biológico. Según Broders, otra investigación en la que se sometió observación a un grupo de monos en estado salvaje a los que se habían seccionado las conexiones existentes que entre la amígdala y el córtex, demuestra el importante papel que desempeña vía amígdala cortical en la percepción y respuestas ante las emociones. Cuando fueron devueltos a su manada, estos monos seguían siendo capaces de desempeñar tareas ordinarias como alimentarse o subirse a los árboles, pero habían perdido la capacidad de dar una respuesta emocional adecuada a los otros miembros de la manada. La situación era tal que llegaban incluso a huir cuando otro mono se les acercaba amistosamente y terminaban viviendo aislados y evitando todo contacto con un grupo. Según Broders, un momento, hasta que se me cierra, ¿no? Vamos a ver. Dice, según Broders, las zonas del córtex en las que se concentran las neuronas especializadas en la emoción están directamente ligadas a la amígdala. De este modo, el circuito amígdala cortical resulta fundamental para identificar las emociones y desempeña un papel crucial en la elaboración de una respuesta apropiada. El valor de este sistema para la supervivencia, afirma Broders, resulta manifiesto en el caso de los primates. La percepción de que el otro individuo se aproxima pone rápidamente en funcionamiento una pauta concreta de respuestas fisiológicas, adecuado al propósito del otro, según sea propinar un mordisco, desparasitar o copular, dice.
La investigación realizada por Robert Levenson, psicólogo de la Universidad de Berkeley, sugiere la existencia de un fundamento similar de la empatía en el caso de los seres humanos. El estudio de Levenson se realizó con parejas casadas que debían tratar de identificar qué era lo que estaba sintiendo su cónyuge en el transcurso de una acalorada discusión. El método era muy sencillo, ya que mientras los miembros de la pareja discutían alguna cuestión problemática que afectara al matrimonio, la educación de los hijos, los gastos, etc., eran grabados en video y sus respuestas fisiológicas eran también monitorizadas. Posteriormente, cada miembro de la pareja veía el video y narraba lo que ella o él sentía en cada uno de los momentos de la interacción. Y luego volvía a mirar la filmación, pero tratando esta vez de identificar los sentimientos del otro. La mayor, dice, no, el mayor grado de empatía tenía lugar en aquellos matrimonios cuya respuesta fisiológica coincidía. Es decir, en aquellos en los que el aumento de sudoración de uno de los cónyuges iba acompañado del aumento de sudoración del otro, y en los que el descenso de la frecuencia cardíaca del uno iba seguido del descenso de la frecuencia del otro. En suma, era como si el cuerpo de uno imitara instante tras instante las reacciones sutiles del otro miembro de la pareja. Pero cuando estaban contemplando la grabación, no parecía decirse que tuvieran una gran empatía para determinar lo que su pareja estaba sintiendo. Es como si solo hubiera empatía entre ellos cuando sus reacciones fisiológicas se hallaban sincronizadas. Esto nos sugiere que cuando el cerebro emocional imprime al cuerpo una reacción violenta, como la tensión de un enfado, por ejemplo, casi no es posible la empatía. La empatía exige la calma y la perceptividad suficientes para que las señales sutiles manifestadas por los sentimientos de la otra persona puedan ser captadas y reproducidas por nuestro propio cerebro emocional. ¿Qué les ha parecido, amigos, aquí la lectura? Esto de la empatía, ¿no? Dice la neurología de la empatía, o sea, tiene que ver con lo que es el córtex y las amígdalas. ¿Quiénes están aquí? Carlos, buenos días. Buenos días, Mercedes. Muy buenos días. Buenos días, Gigi, Maffer. Muy buenos días, Piedrita, Omar. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Bien, entonces, aquí nos está diciendo cómo funciona, ¿no? Nos ha hablado de los primates, de los monos, tienen esa empatía, sienten, tan solo ver el gesto, dice, ¿no? Porque los han separado y los mostraban por una cámara, o sea, por una imagen, una pantalla donde estaban viendo la expresión del otro monito, ¿no? Porque les ponían, pues, electricidad y entonces el otro siente, entonces el otro por empatía bajaba la palanca, se les enseñaba, ¿no? Entonces ya, pues, como que cortaba eso. Entonces sí hay empatía, y eso es desde lo límbico, ¿no? Ya, y lo mismo con los seres humanos, ¿no? Sí tenemos empatía, pero hay otros que pues, ¿no? Ya imagino que nos va diciendo acá, por ejemplo, dice la empatía y la ética, vamos a hablar de esto, es saber hasta dónde es la empatía. Ya sigue todavía, ¿no? Entonces ya vamos a hablar de esto, ¿bien? Entonces, como también, ¿no? La empatía se da entre las parejas, ¿ya? Muy bien. Entonces, continuando aquí con la lectura, dice la empatía y la ética, las raíces del altruismo. El altruismo. Bien, dice una frase, dice, nunca preguntes por quién doblan las campanas, porque están doblando por ti.
es entre comillas. Es una de las más cerebrales de la literatura inglesa. Las palabras de John Donne se dirigen al núcleo del vínculo existente entre la empatía y el afecto, ya que el dolor ajeno es nuestro propio dolor. Sentir con otro es cuidar de él y, en este sentido, lo contrario de la empatía sería antipatía. La actitud empatía está inextricablemente ligada a los juicios morales, porque estos tienen que ver con víctimas potenciales. ¿Mentiríamos para no herir los sentimientos de un amigo? ¿Visitaremos a un conocido enfermo o por lo contrario, aceptaremos una inesperada invitación a cenar? ¿Durante cuánto tiempo deberíamos seguir utilizando un sistema de reanimación para mantener con vida a una persona que de otro modo moriría? Ahí te está haciendo pruebas, ¿no? De la empatía. Estos dilemas éticos han sido planteados por Martin Horman, ¿ya? Sí, Martin Horman. Un investigador de la empatía que sostiene que en ella se asientan las raíces de la moral. En opinión de Horman, es la empatía hacia las posibles víctimas, el hecho de compartir la angustia que quienes sufren, de quienes están en peligro o de quienes se hallan desvalidos, lo que nos impulsa a ayudarlas. Y más allá de esta relación evidente entre empatía y altruismo, en los encuentros interpersonales, Hoffman propone que la empatía, la capacidad de ponernos en el lugar del otro, es, en última instancia, el fundamento de la comunicación. Según Hoffman, el desarrollo de la empatía comienza ya en la temprana infancia. Vamos a quedar ahí un rato donde decía, creo que era anteayer ya en la lectura, hablaba de los niños, de los bebés incluso, que tienen empatía de otros bebés. Cuando un bebé estaba llorando, el otro bebé sentía esa empatía. Entonces, también, ¿no? Se ponía a llorar. O, es más, jalaba a su mamá donde lo llevaba al otro bebé para que consolara al otro bebé. O sea, los bebés tienen empatía. O sea, ¿desde qué edad ya se va formando esta empatía? O sea, desde cuándo se va manifestándose, ¿no? Su empatía. Bien, aquí dice, como hemos visto, una niña de 1 año de edad se alteró cuando vio a otro niño caerse y comenzar a llorar. Su compenetración con él era tan íntima que inmediatamente se puso el pulgar en la boca y sumergió la cabeza en el regazo de su madre, como si fuera ella misma quien se hubiera hecho el daño, ¿no? Que se hubiera hecho daño. Después del primer año, cuando los niños comienzan a tomar conciencia de que son una entidad separada de los demás, tratan de calmar de un modo más activo el desconsuelo de otro niño, ofreciéndole, por ejemplo, su osito de peluche. A la edad de 2 años, los niños comienzan a comprender que los sentimientos ajenos son diferentes a los propios y así se vuelven más sensibles a las pistas que les permiten conocer cuáles son realmente los sentimientos de los demás. En este caso, en este momento, por ejemplo, cuando pueden reconocer que la mejor forma de ayudar a un niño que llora es dejarle llorar a solas, sin prestarle atención para no herir su orgullo. En la última fase de la infancia aparece un nivel más avanzado de la empatía y los niños pueden percibir y malestar más allá
de la situación inmediata y comprender que determinadas situaciones personales o vitales pueden llegar a constituir una fuente de sufrimiento crónico. Es entonces cuando suelen comenzar a preocuparse por la suerte de todo un colectivo, como, por ejemplo, los pobres, los oprimidos o los marginados. Una preocupación que en la adolescencia puede verse reforzada por convicciones no morales centrales en el deseo de aliviar la injusticia y el infortunio ajeno. Sea como fuere, lo cierto es que la empatía es una habilidad que subyace a muchas facetas del juicio y la acción ética. Una de estas facetas es la indignación empatía, que John Stuart Mill describiera como el sentimiento natural de la venganza. Dice, alimentándola por la razón, la empatía y el daño que nos causan los agravios de que otras personas son objeto y que lo calificara como el custodio de la justicia. Otro ejemplo en el que resulta evidente que la empatía puede sustentar la acción ética en el caso del testigo, que se ve obligado a intervenir para defender una posible víctima. Según ha demostrado la investigación, cuanta más empatía sentía el testigo por la víctima, más posibilidades habrá de que se comprometa a su favor. Existe cierta evidencia de que el grado de empatía experimentando por la gente cotidiana, sus juicios morales. Por ejemplo, estudios realizados en Alemania y Estados Unidos demuestran que cuando más empatía es la persona, no empática es la persona, más favor se halla del principio moral. Afirma que los recursos deben distribuirse en función a las necesidades. ¿Qué les pareció hasta acá, amigos, las lecturas? ¿Qué tal? Buenos días, Mercedes. Buenos días. ¿Quiénes más están? Uy, se paralizó. Muy buenos días, bienvenidos aquí. ¿No? Nos está hablando de la empatía, ¿no? Primero hablamos de la neurología de la empatía, ¿no? Cómo funciona, ¿no? El cerebro, el córtex y lo que es con la amígdala, están conectados ahí, ¿no? Y visualmente, pues rápido, ¿no? Lo primero que llega, dice acá, porque estamos hablando desde lo visual, cuando observamos una imagen, ¿no? Luego la empatía ética y las raíces del altruismo, ¿no? Cada una persona, pues, mientras más morales tengas, más empático, ¿no? Más se ve de que, digamos, imagínense, un niño, ¿no? Si va a ver, dice, llorando, cuando ya pues van 2, 3 años, ya va viendo, tampoco es que va a sentirse niño que él mismo. Cuando son bebés, piensa que es uno mismo. Si vio caerse a un bebé, cree que él o ella se cayó y entonces se siente, ¿no? Y pues podría llorar incluso. Pero cuando ya va madurando, va creciendo, pues ya es ese dolor no de él o de ella, sino de ese niño que se cayó, golpeó, ¿no? Ya va entendiendo, va separando también, pues, ¿no? Y si cree que sabe que es del dolor ajeno, o sea, del otro niño, pues este niño podría acercarse a consolarlo, porque sí hay eso, ¿no? Donde se ven niños, otros son indiferentes, eso ya de acuerdo como uno, pues también los papás acá ya cómo los van educando, ¿no? Ya eso ven, ya los valores, por eso dice la ética acá los valores, cómo va, ¿no? Bien, entonces todavía tenemos tiempo, dice acá otro título, dice una vida carente de empatía. Wow, cuando pues te dice, no, ponte mis zapatos para que me entiendas, o cuando uno no es empático, vamos a ver qué nos dice, ¿no? La mentalidad del agresor, exacto, cuando las personas son agresoras, te están agrediendo, ya sea físicamente, verbalmente, por ejemplo, los asesinos, los sicarios, esas personas no tienen empatía porque simplemente hacen lo que hacen y no te importa lo que otro puede estar sintiendo, ¿no? Ya los violadores, esas personas no tienen empatía,
Entonces vamos a ver, ¿qué dice? Mira, la moral del psicópata, exacto, ¿no? El psicópata no tiene empatía. ¿Qué tal? Buenos días, Valentina, Mercedes, muy buenos días, bienvenidos aquí a la lectura. Tap a la pantallita, ¿no? Toquecitos así, nada más, tap. Ya, muchas gracias por estar aquí, acompañando esta lectura. Ya estamos de lunes a viernes a las 6 de la mañana, ¿no? Hasta las 7, ¿ya? Bien, también, y estamos en YouTube, las lecturas están ahí, ¿bien? Entonces vamos continuando acá. Dice Erich Eckhart. Se vio involucrado en un miserable delito cuando era guardaespaldas de la patinadora Tonya Harding. Preparó un brutal atento contra su eterna rival. Narcy Kerrigan dice que medalla de oro en las Olimpiadas del invierno de 1994. A consecuencia del cual quedó seriamente maltrecha y tuvo que dejar su entrenamiento durante varios meses. Pero cuando Eckhart vio la imagen de la sollozante Kerrigan en televisión, tuvo un súbito arrepentimiento y entonces llamó a su amigo para contarle su secreto, iniciando así la secuencia de acontecimientos que terminó abocando a su detención. Tal es el poder de la empatía. Bien, vamos a ver. Pero por desgracia, las personas que cometen los delitos más execrables suelen carecer de toda empatía. Los violadores, los pedarestas y las personas que maltratan a sus familiares comparten la misma carencia psicológica, ¿no? Son incapaces de experimentar la empatía. Y esta incapacidad de percibir el sufrimiento de los demás les permite contarse las mentiras que les infunden el valor necesario para perpetrar sus delitos. En el caso de los violadores, estas mentiras tal vez adopten una forma de pensamientos como a todas las mujeres les gusta ser violadas. O el hecho de que se resista solo quiere decir que no le gusta poner las cosas fáciles. En este mismo sentido, la persona que abusa sexualmente de un niño quizás diga algo así como, yo no quiero hacerle daño, solo estoy mostrándole mi afecto. O bien, esta es simplemente otra forma de cariño. Es fuerte, ¿no? Que piense así una persona. Bueno, por su parte, el padre que pega a sus hijos posiblemente piense. A ver, ¿cómo piensa un padre que pega a sus hijos? Esta es la mejor de las disciplinas. Todas estas justificaciones, expresadas por personas que han recibido tratamiento por las conductas que acabamos de reseñar, son las excusas que se repiten cuando violentan a sus víctimas o se preparan para hacerlo. No tienen empatía, ¿no? Por eso que lastiman a las personas. La notable falta de empatía estas personas cuando agreden a sus víctimas suelen formar parte de un ciclo emocional que termina precipitando su crueldad. Veamos, por ejemplo, la secuencia emocional típica que conduce a un delito como el abuso sexual de un niño. El ciclo se inicia cuando la persona comienza a sentirse alterada, inquieta, deprimida o aislada. Estos sentimientos pueden ser activos por la contemplación de una pareja feliz en la televisión, lo que le lleva a sentirse inmediatamente deprimido por su propia soledad.
es entonces cuando busca consuelo en su fantasía favorita, que suele ser la afectuosa amistad con un niño. Una fantasía que paulatinamente va adquiriendo su cariz, cada vez más sexual y suele terminar en la masturbación. Tal vez entonces el agresor experimente un alivio momentáneo para la tregua. Es muy breve y la depresión y la sensación de la soledad retornan con más virulencia que antes, dice, ¿no? Entonces es cuando el agresor comienza a pensar en la posibilidad de llevar a la práctica su fantasía repitiendo sus justificaciones del tipo: si el niño no sufre ninguna violencia física, no le estoy haciendo ningún daño. O si no quisiera hacer el amor conmigo, trataría de evitarlo. A estas alturas, el agresor ve al niño a través de una lente de sus perversas fantasías, sin la menor muestra de empatía por sus sentimientos. Esta indiferencia emocional es la que determina la escalada de los hechos subsiguientes, desde la elaboración del plan para encontrar a un niño solo, pasando por la minuciosa consideración de los pasos a seguir, hasta llegar a la ejecución del plan. Y todo esto realiza como si la víctima careciera de sentimientos. Muy al contrario, el agresor no percibe sus verdaderos sentimientos: asco, miedo, rechazo, porque en caso de hacerlo podría llegar a arruinar sus planes, y en cambio proyecta la actitud cooperante de la víctima. O sea, no se pone a pensar, ¿no?, de que el niño qué podría sentir, ¿no? ¿Ves? O sea, nada se pone a pensar en el niño, en lugar de la víctima, para nada. Simplemente en sus fantasías, en todo lo que le mueve, ¿no?, a hacer esto, a todo. No. Bueno, ¿qué dice acá? La falta de la empatía es precisamente uno de los focos principales en los que se encuentran los nuevos tratamientos diseñados para la rehabilitación de esta clase de delincuentes. En uno de los programas más prometedores, los agresores deben leer la desgarradora relato de este tipo de delitos, contados desde la perspectiva de la víctima, y contemplar videos en los que la víctima narra desconsoladamente lo que experimentaron cuando sufrieron la agresión. Luego el agresor tiene que recibir acerca de su propio delito, pero poniéndose esta vez en el lugar de la víctima. Y por último, debe representar el episodio en cuestión, desempeñando ahora el papel de víctima. Muchas veces, ¿no?, pasa que las personas que hayan abusado, ¿no?, sobre todo de niños, los violadores, cuando los atrapan, los llevan a la cárcel y suelen hacer lo mismo con él, ¿no? Me imagino que ahí recién siente, como dice acá, ¿no? Tendría que recibir, como si de su propia medicina, o sentir las emociones que su víctima ha sentido, ¿no? Y él recién lo viva como si en carne propia, pues. Wow. Sí pasa esto en las casas, sobre todo cuando se entera que pasó esto y termina siendo lo mismo, ¿no? O sea, recibir su propia medicina, como dice. En opinión de William Peters, de psicólogo de la prisión de Vermont, dice: ha desarrollado esta terapia de cambio de perspectiva, la empatía hacia la víctima, transforma la percepción hasta el punto de impedir la negación del sufrimiento, incluso a nivel de las propias fantasías, fortaleciendo así la motivación de los hombres para combatir sus perversas urgencias sexuales. La proporción de agresores sexuales que, después de pasar por este programa de prisión, reincidían, era la mitad de quienes no se sometieran al programa, si falta esta motivación empática. Las otras fases del tratamiento no funcionan adecuadamente.
pero si son pocas las esperanzas de infundir la mínima sensación de la empatía en los agresores sexuales de los niños, menos todavía no son el caso de otro tipo de criminales, como los psicópatas. ¿Mm? Los psicópatas, ¿no? A los que los recientes diagnósticos psiquiátricos, dice, denominan psicópatas. ¿Mm? El psicópata no solo es una persona aparentemente encantadora, sino también carece de todo remordimiento ante los actos más crueles y despiadados. La la psicopatía, la incapacidad de experimentar empatía o cualquier tipo de compasión o, cuando menos, remordimientos de conciencia, es una de las diferencias emocionales más desconcertantes. La explicación de la frialdad del psicópata parece residir en su completa incapacidad para establecer una conexión emocional profunda. Los criminales más despiadados, los asesinos, sicarios múltiples que se deleitan con el sufrimiento de las víctimas antes de quitarle la vida, constituyen el epítome de la psicopatía. Los psicópatas también suelen ser mentirosos, impenitentes, dispuestos a manipular cínicamente las emociones de sus víctimas. Son manipuladores. Y a decir de lo que sea necesario con tal de conseguir sus objetivos. Consideremos en el caso de Faro, un adolescente de 17 años, integrante de una banda de Los Ángeles, que causó la muerte de una mujer y de su hijo en un atropello que él mismo describía con más orgullo que pesar. Wow. Mientras se hallaba conduciendo un coche junto a Leon Bing, quien estaba escribiendo un libro sobre las pesadillas de los Crips y los Bloods de la ciudad de Los Ángeles. Faro quiso hacer una demostración para Bing. Según relata este, Faro pareció enloquecer cuando vio al par de tipos que conducían un automóvil que iba detrás del suyo. Esto es lo que dice Bing acerca del incidente. El conductor, al percatarse que alguien estaba mirándole, echó entonces una mirada a nuestro coche y cuando sus ojos, dice, tropezaron con los de Faro, se abrieron completamente durante un instante. Entonces rompió el contacto visual y bajó los ojos hacia un lado. No cabía duda de que su mirada reflejaba miedo. Entonces Faro hizo una demostración a Bing de la fiera mirada que había lanzado a los ocupantes del otro coche. Le miró directamente a toda su cara y se transformó como si algún truco fotográfico lo hubiera convertido en un aterrador fantasma que te aconseja que no aguantes la mirada desafiante de este chico. Una mirada que dice que nada le preocupa, ni tu vida ni la suya. Ah. Es evidente que hay muchas explicaciones plausibles, plausibles de una conducta tan compleja como esta. Una de ellas podría ser ser que la capacidad de intimidar a los demás tiene cierto valor de supervivencia cuando uno debe vivir en entornos violentos en los que la delincuencia es algo habitual. En tales casos, el exceso de empatía podría ser contraproducente. Así pues, en ciertos aspectos de la vida, una oportuna falta de empatía puede ser una virtud. Desde la policía malo, ¿no? Desde el policía malo, ya, de los interrogatorios hasta el soldado entrenado para matar. En este mismo sentido, las personas que han practicado torturas en estados totalitarios refieren cómo aprendían a disociarse de los sentimientos de sus víctimas para poder llevar a cabo mejor su trabajo. ¿No?
Sí, debe ser parte de lo que es los militares y todo eso. Una de las formas más destables de la falta de empatía ha sido puesta en manifiesto accidentalmente por una investigación que reveló que los maridos que agreden físicamente o incluso llegan a amenazar con cuchillo o pistola a sus esposas se hallan aquejados de una grave anomalía psicológica, ya que en contra de los que pudiera suponerse, estos hombres no actúan cegados por un arrebato de ira, sino en un estado frío y calculado. Y lo que es más, esta anomalía era más patente a medida que su cólera aumentaba y la frecuencia de sus latidos cardíacos disminu, disminuía en, en ¿dónde estábamos? Nos quedamos. Ya. En lugar de aumentar como suele ocurrir en los accesos de furia. Lo, lo cual significa que cuando más beligerantes y agresivos se sienten, mayor es su tranquilidad fisiológica. Su violencia, pues, parece ser un acto de terror calculado, una forma de controlar a sus esposas, sometiéndolas a un régimen de terror. ¿Qué les parece? Los maridos que demuestran una crueldad brutal constituyen un caso aparte entre los hombres que maltratan a sus esposas. Como norma general, también suelen mostrarse muy violentos fuera del matrimonio. No suelen buscar pelea en los bares o están continuamente discutiendo con los compañeros de trabajo y sus familiares. Así pues, cuando la mayor parte de los hombres que maltratan a sus esposas actúan de manera impulsiva, bien sean movidos por el enfado que les produce sentirse rechazados o celosos, o, o debido al miedo a ser abandonados. Mira, todas estas acciones, ¿no?, de las personas maltratadoras, de los esposos maltratadores, como se dice, de los sicarios y todo, tiene que ver ya desde la infancia, ¿no? Porque una persona agresora, todo, es que de niño ha sido maltratado también, ha sido agredido, ¿ya? Por ejemplo, los violadores han tenido que pasar violación también de niño, ya han sufrido ese tipo. Por eso que también es como que se repitiera, ¿ya? Entonces se repite y estas conductas pues ya siempre ha tenido que pasar en su etapa de infancia, ¿no? Por eso hay que revisar cómo ha sido, ¿ya? Y como dice acá, ¿no? Son solitarios, abandonados, tienen miedo. Por eso, porque el ser humano, o sea, siempre va a actuar más por miedo o por placer. Entonces vemos eso, esas actitudes. Bien, continuando aquí. Entonces, vamos, dice, algunos estudios de los psicópatas criminales sospechan que esta capacidad de manipular fríamente a los demás está total ausencia de empatía y de afecto. Puede originarse de un afecto neurológico. Existen dos pruebas que apuntan a la existencia de un posible fundamento fisiológico de las psicopatías más crueles. Pruebas que sugieren la implicación de las vías neurológicas ligadas al sistema límbico. En un determinado experimento se midieron las ondas cerebrales del sujeto mientras éste trataba de descifrar una serie de palabras entremezcladas, proyectadas de una velocidad aproximadamente de 10 palabras por segundo. La mayor parte de las personas reaccionan a un modo diferente ante las palabras que conllevan una poderosa carga emocional, como matar, que ante las palabras neutras como silla, por ejemplo. De otro modo, la mayoría de las personas son capaces de reconocer rápidamente las palabras cargadas emocionalmente y sus cerebros muestran patrones de onda característicamente diferentes en respuesta a las palabras cargadas emocionalmente y a las palabras neutras. ¿No? Los psicópatas, por el contrario, adolecen este tipo de reacción y sus cerebros
no muestran ningún patrón distinto que les permita discernir las palabras emocionalmente cargadas y tampoco responden más rápidamente a ellas, lo cual parece sugerir algún tipo de disfunción en el circuito que conecta la región cortical en donde se reconocen las palabras en el sistema límbico, el área del cerebro que ocasiona un determinado sentimiento a cada palabra. Si es que estas personas, ¿no? Los que, bueno, son psicópatas, con los asesinos, los violadores, todas estas personas, pues, no tienen empatía, ¿no? Como se carecen de empatía, ¿bien? Por eso que actúan tal como sí. Bien, creo que sí, esa es una última parte aquí, donde dice, hay una breve descripción de advertencia. A ver, una breve nota de advertencia. Si bien puede hablarse de una existencia de ciertas pautas biológicas que intervengan algunos tipos de delito, como por ejemplo algún defecto neurológico que impedía la empatía, ello no nos permite inferir que todos los delincuentes sufran algún deterioro biológico o que exista un determinante biológico de la delincuencia. Este tema ha suscitado enormes controversias, aunque por el momento solo se ha logrado cierto consenso de que no existe ningún determinante biológico y de que también puede hablarse de genes criminales. Así pues, aunque en determinados casos pueda hablarse de un fundamento fisiológico que le falta la empatía, ello supone en modo alguno que sea, ¿no?, que esa disfusión aboque inexorablemente al delito. La falta de empatía debe ser considerada como uno más de los factores psicológicos, económicos y sociales que pueden abocar a la delincuencia. En opinión de Robert Hart, el psicólogo de la Universidad de Columbia Británica que ha llevado a cabo esta investigación, los psicópatas tienen una comprensión muy superficial del contenido emocional de las palabras, un reflejo de la falta de profundidad de su mundo afectivo. Según Hare, la indiferencia de los psicópatas se asienta en una pauta fisiológica ligada a ciertas irregularidades funcionales de la amígdala y de los circuitos neurológicos relacionados con ella. En este sentido, los psicópatas que reciben una descarga eléctrica no muestran los síntomas de miedo que son normales en las personas cuando sufren dolor. Es precisamente el hecho de que la experiencia del dolor no suscita en ellos ninguna reacción de ansiedad, lo que, en opinión de Hart, se justifica que los psicópatas no se preocupan por las posibles consecuencias de sus actos. Y su incapacidad de experimentar el miedo es la que da cuenta en su ausencia de toda empatía. O sea, no sienten miedo. No, es como que no tienen miedo. O compasión, dice, ¿no? Hacia el dolor y el miedo a sus víctimas. Wow. O sea, ellos no lo sienten, es por eso que actúan así, ¿no? Muy bien, acá nos quedamos con esto. Ya para el lunes ya sería otro 8, las artes sociales, ¿no? Vamos a hablar ya ahí de, bueno, pues, ¿no? Cómo relacionarse, las emociones, cómo te conectan con las personas, ¿bien? Ahí nos vamos a quedar. Gracias por estar aquí. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Paulita, José, Ander, Lari. Buenos días, buenos días. Mari, muy buenos días. Estuvimos leyendo este libro de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Bien, mi nombre es Verónica Zapana, soy terapeuta holístico, y en donde, bueno, netamente hablamos de las emociones aquí, ¿no? Si, digamos, uno no ha gestionado sus emociones, está pues pasando situaciones difíciles, como por ejemplo, ¿no? Pérdidas, ya sea de material o de alguien, porque tristeza es eso, te lleva a pérdida de algo o alguien. Entonces está muy de repente, como decir, en ese dolor, ¿no? Que no sale. Imagínense si se encierra, peor todavía, ¿no?
y siempre hay que salir, ¿no? Relacionarnos con las personas, el contacto con las personas, eso te ayuda más, ¿no? A salir de ese bucle que estás. Y entonces, si estás en esa etapa, bueno, porque son etapas, ¿ya? Y todo tiene un proceso, pero esto no quiere decir que te quedes quedado, estancado ahí, ¿no? Entonces, puedes ahí contar quizás con mi ayuda, porque ahí está, ¿no? Mis números también, aquí en TikTok están, ¿ya? Entonces, podemos hacer una cita y conversar, porque eso es lo importante, expresar, ¿ya? No guardártelo ahí, porque eso te conlleva a otras consecuencias, ¿no? Todo tiene su consecuencia, causa y efecto, recuerden.